Jaque mate del presidente López Obrador, porque sin necesidad de pasar por el Congreso Federal y por los votos de la oposición, la Suprema Corte de Justicia está a unos días de avalar la reforma eléctrica de López Obrador, esta que le va a quitar todo el poder a Iberdrola. Ojo con el dato, esta es una jugada maestra que verdaderamente la oposición no se esperaba porque, bueno, están metidas en de la IFA, ahorita con el del Tren Maya, y al mismo tiempo surge esto y la verdad es que están desesperados porque ya van a perder completamente el control. Y como es la Corte la que va a imponer la reforma eléctrica, no va a haber ya más amparos que la puedan frenar. Ojo con el dato. Y es que de entrada debemos recordar que hay dos reformas eléctricas, porque se nos olvida. Son dos reformas eléctricas. La primera reforma eléctrica es la que fue aprobada hace un año, en marzo de 2021, más o menos, cuando ¿no? se aprobó por la mayoría, la planadora de Morena, una reforma a las leyes secundarias. Esa fue la que se amparó y se fue a tribunales por un buen rato, y la segunda es la que está ahorita en discusión, la reforma constitucional. En la reforma constitucional, vamos a arrancar con ese tema, va a haber un cambio importante, porque repito, todo esto se ha ignorado o se ha omitido o se ha finalmente lo ha ganado otro tipo de notas, pero bueno, el día de ayer aparece este comunicado, 23 de marzo. ¿No? De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, que se les convoca a la reunión de juntas directivas de esas Comisiones Unidas para el jueves 24 de marzo, hoy mismo, en donde ¿qué es lo que se va a dar? Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de estas juntas, ¿no? Para que se reformen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. O sea, hoy se va a aprobar de manera fast track la reforma eléctrica a nivel constitucional. Hoy. Sí, no ayer, no mañana, no 2 semanas, no en un mes, no después de la revocación, no después de las elecciones, hoy, en comisiones, claro. Eso incluso generó que Ricardo Monreal saltara y dijera, no. Bueno, aunque se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica, en el Senado no se va a aprobar fast track la reforma eléctrica en el Senado, la reforma a nivel constitucional. Olvídense, salió obviamente el traidor number one y no, ¿por qué? Dice, porque hay que ver cuáles son los intereses de las empresas internacionales, ¿no? Que no viole el TEMEC. Literal lo dijo así, que no viole los derechos de las empresas extranjeras. Sale hoy reforma. Ok, nadie sorprende esto, pero bueno, ya está saboteado. Sin embargo, esta es la segunda reforma. La primera reforma, debemos recordar que ya fue aprobada y hasta publicada. ¿Se acuerdan? Esta es una nota de marzo, hace un año. En marzo 9 del 2021 se publicó la reforma eléctrica de López Obrador, la reforma a niveles de leyes secundarias. Pero acuérdense que 24 horas después un juez suspendió esta reforma eléctrica, el famoso e infame Juan Pablo Gómez Fierro. Ni 24 horas fue publicada la reforma y la suspende y arrancó todo un proceso legal en donde, bueno, debemos recordar que estuvo suspendiendo, hubo un amparo que se le dieron a una empresa, pero después lo extendieron de una manera sumamente ilegal, nunca lo habían hecho y lo empiezan a hacer, y así fueron, ¿no? Llegaron decenas, centenas de amparos, se les dieron, y fue por esta razón, ojo, que el presidente dijo, bueno, para que libremos los amparos, vamos a mandar una reforma a nivel constitucional. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo cierto es que esta primera reforma eléctrica, que por cierto es la misma que la segunda, solo que a nivel de leyes secundarias, pues llegó al final, porque el día de ayer se sabe esto. Aquí lo pone reforma, proponen en Corte Monopolio de CFE, pero lo más importante es que la nueva ministra de la Corte, Loretta Ortiz, propuso avalar la ley de la industria eléctrica, la primera reforma eléctrica aprobada en marzo de 2021. Ojo con el dato. La Loretta Ortiz presentó los proyectos donde rechaza que esta ley viole la Constitución y según la ministra, la reforma no atenta contra los tratados de libre comercio, o sea, contra lo que dice Monreal.
Cuando en esta reforma, y la ministra lo va a aprobar, ¿no? El orden de despacho previsto en la ley, acuérdense, el orden de despacho es que primero van a entrar las plantas de la CFE y al final las plantas de Iberdrola, no viola los derechos humanos, un medio ambiente sano y protección a la salud. También nos ordena esta reforma que el proyecto aprobado o propuesto por la ministra al Centro Nacional de Control de Energía, dar prioridad al fluido generado por centrales legadas. O sea, también la CFE va a ser la primera, ¿no?, en dar el despacho. O sea, va a ser la primera empresa a las que se le va a comprar la luz y al final a las de Iberdrola, que es lo mismo la reforma eléctrica. Y además también es la revisión y la cancelación retroactiva de permisos a generadores privados. Estas famosas permisos de autoabastecimiento también se van a cancelar, ¿no? Esta reforma, o sea, todo lo que hemos discutido, o sea, discutido en Parlamento abierto, de la reforma eléctrica a nivel constitucional, está ya aprobado en la reforma a nivel de leyes secundarias, pero bueno, fue frenado por los amparos, pero ahora la ministra le va a dar, ojo, velocidad. Todo esto va a ser discutido el 5 de abril. 5 de abril, estamos hablando que en 2 semanas va a ser discutido y va a ser aprobado. ¿Qué necesita? ¿Cuántos votos? Son 11 ministros. Solo necesitan 4 votos. Uno, obviamente, Loretta Ortiz. Así que necesitan 3 votos. 3 votos que fácil encuentra la 4T. Arturo Saldívar, está González Alcántara y está Margarita Ríos de entrada. Más los otros, ¿no?, ministros que pues quieran. Pero con esos 4 es suficiente, nada más, ¿eh? No necesitas la mayoría ni las 2/3 partes. Necesitas esos 4 votos para que la reforma eléctrica, la primera, sea vigente. E incluso en la reforma eléctrica original aprobada le daban 6 meses a las empresas eléctricas para que pues cambiaran. Bueno, esos 6 meses ya se acabaron. Al día siguiente de que se vote eso y sea notificado el gobierno federal, podrán cancelar los contratos a Iberdrola. Eso es súper importante. La verdad es que lo sorprendieron a todos. El día de ayer Damián Cepeda fue pues el que dijo y sonó la alarma en el panismo. Güey, nos van a fregar. Vamos a escucharlo. Circula en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de una ministra que es muy preocupante. De aprobarse o de lograr los 4 votos que necesita para bloquear las acciones de inconstitucionalidad, y las controversias, sería un duro golpe a los mexicanos. ¿De qué se trata? El proyecto que presentó la ministra Loretta Ortiz en la Corte, en la práctica, significa aprobar por la puerta de atrás una reforma ilegal eléctrica a nivel nacional. Es decir, si el proyecto que está impulsando la ministra Loretta Ortiz logra, fíjense bien, 4 votos, no necesita mayoría, necesita 4 votos, entonces en la práctica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena va a lograr que en México se impulse energía cara y sucia. Sí, tienes razón. Esto es lo último, ya saben lo que siempre dicen los panistas, pero es lo mismo lo que estoy diciendo yo. Gana la 4T, gana López Obrador, gana la Comisión Federal de Electricidad. Todo lo que están pidiendo se va a hacer aprobado por la Corte. Esto significa que, bueno, sí, creo que evidentemente va a seguir la reforma eléctrica a nivel constitucional para también mantenerlo más blindado, pero de todos modos en la práctica, en la operación, se va a poder echar para atrás los contratos leoninos, se van a poder echar para atrás los subsidios de las grandes empresas, los contratos de autoabastecimiento, que Iberdrola es finalmente una de las empresas, ¿no?, con mayor poder de mercado aquí en México. Todo eso se va a poder echar para atrás. ¡Ya! No hay que esperar a que pase por la Cámara de Diputados y el Senado y Monreal. No hay que negociar nada tampoco. ¿Se dan cuenta con los periodistas o panistas que están pidiendo gubernaturas a cambio de los votos? No. Se jodieron. Se fregaron. Gana López Obrador, gana la 4T y evidentemente ganamos todos los mexicanos. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.